¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 3:20 de la tarde, soy Chenoa Clermont y aquí comienza Punto Noticias. Y junto a mí se encuentra el investigador en temas de desigualdad, salarios, seguridad social y educación de Fundación Sol, Marco Kremerman. ¿Cómo está, Marco? Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Partamos por una información que ustedes pusieron en el Twitter esta semana. El sueldo mínimo. ¿Para qué alcanza el sueldo mínimo que hay en Chile hoy dentro de nuestra vida cotidiana? ¿Para qué alcanza el sueldo? A ver, precisar que el sueldo mínimo, que es un concepto legal, hoy día está en un valor de 301.000 pesos brutos. Vale decir, hay que descontar las cotizaciones para previsión y salud de ese monto. Entonces, si uno considera que esas cotizaciones, seguro de cesantía, AFP, salud, están en torno a un 19% los descuentos, y descontamos ese valor, que son 57.000 pesos exclusivamente para cotizaciones, no se estaría alcanzando para ir y volver al trabajo y transportarse una persona durante los fines de semana una vez, porque hay que hacer otras cosas aparte de ir y volver al trabajo, 1 kilo de pan al día, y lo que nos está sobrando son 156.000 pesos. Nosotros lo ponemos como referencia porque es lo que sobra. ¿Qué podría alcanzar para arrendar una pieza a lo sumo? Hay de hecho algunas regiones que hasta las piezas están en valores superiores a los 170.000 pesos. 200.000 pesos más o menos. Perdón, quiero volver sobre un punto que usted dijo. 57.000 pesos es solamente en concepto de previsión social, de salud, etcétera. Y seguro de cesantía, exactamente. Perfecto. Entonces lo que estaría quedando es más o menos 244.000 pesos, claro, aproximadamente. Más o menos. Entonces, en el fondo, esto del sueldo mínimo de 301.000 pesos no es tan real, es bruto realmente. Es bruto. Entonces, solo en aquellas empresas donde se paga un concepto que se llama las gratificaciones, que es un concepto que originalmente lo que hacía era que si una empresa tenía utilidades, esas utilidades, entre comillas, chorreara para los trabajadores y trabajadoras. Lo que han hecho las empresas es que le han convertido en un costo fijo. Entonces, independientemente que tengan utilidades o no, a veces se paga un monto, y ese monto puede llegar a ser un 25% de este sueldo base con un tope que es 4,75 ingresos mínimos al año. Entonces, hay personas que reciben esas gratificaciones y que el salario líquido les queda en el 301.000 pesos. Aquellas trabajadores y trabajadoras que no reciben esas gratificaciones quedan en un líquido de 244.000 pesos. Ok, entonces, finalmente, ¿qué fue lo que ofreció el presidente Sebastián Piñera? Porque dijo que iba a haber como una especie de subsidio para que llegaran a 350.000 pesos. Entonces, ¿qué fue en concreto lo que ofreció? Claro, esto hay que analizarlo con mucho cuidado porque Sebastián Piñera inventó un concepto nuevo. Quizás no nos hemos dado cuenta, no lo hemos analizado suficientemente, pero es el ingreso mínimo garantizado, que no es lo mismo que subir el sueldo mínimo legal, que es lo más importante. Vale decir que el sueldo base de cualquier trabajador y trabajadora no sea inferior a 350.000 pesos, que es el valor que él entrega. El ingreso mínimo garantizado es un concepto nuevo que puede completarse. Todavía no tenemos un proyecto de ley para ver efectivamente cómo se va a traducir esto con estas gratificaciones, con una asignación de movilización, y por tanto muchas personas hoy día ya reciben un ingreso mínimo de 350.000 pesos. Y otro elemento muy importante es que esto no va a ser obligatorio para que las empresas costeen este monto mínimo, sino que va a ser subsidiado por el Estado. Y atención, el Estado no es una entelequia ni una ambigüedad. El Estado significa impuestos, y hoy día, como el sistema tributario chileno es regresivo, finalmente son las personas de menores ingresos y sectores medios los que terminan proporcionalmente pagando más impuestos que los más ricos. ¿Cómo se estructura nuestro sistema tributario? Vale decir, son los mismos hogares que salieron a protestar masivamente y que han recibido una represión brutal los que van a terminar financiando medidas como estas. ¿Y cómo se puede explicar eso a la gente que está en la casa? ¿Por qué los más pobres, digamos, están pagando más impuestos que los más ricos? Porque nuestro sistema tributario principalmente recauda a través de impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Los que gravan los bienes y servicios que consumen las personas. El IVA. El pan tiene IVA, la leche tiene IVA, todos los productos de primera necesidad tienen IVA. Por tanto, obligatoriamente, todos esos hogares pagan un 19% más del precio real inicial de esos bienes y servicios. Y no tienen ninguna capacidad de ahorro esos hogares porque reciben ingresos que son muy insuficientes. En cambio, los hogares más ricos hay capacidad de ahorro. Ese ahorro tiene beneficios tributarios.
los más ricos de Chile tienen un ejército de personas que hacen gimnasia tributaria y les permite eludir el pago de impuestos, y en muchos casos también se han detectado evasiones. Y más encima, en Chile existe lo que se conoce como sistema integrado de impuestos, que fue parcialmente desintegrado en el gobierno anterior. Vale decir, los impuestos que pagan las empresas sirven de crédito para los impuestos que pagan los dueños de las empresas como persona natural. Es como que si yo tuviera un supermercado y pago 1.000 pesos de impuestos por la utilidad de ese supermercado, después yo como persona tengo que pagar 1.200 pesos de impuestos, solo pago los 200 de diferencia. Eso se observa en muy pocos países del mundo. Ok, entonces este impuesto a los más ricos que está diciendo el presidente Piñera que quiere instaurar, digamos, ¿viene un poco a paliar esta desigualdad en cuanto a impuestos que estamos pagando todos hoy día? Aquí hay que hacer otra distinción. Todavía Sebastián Piñera no ha anunciado ningún impuesto al patrimonio del 1% más rico, el 0,1% más rico de la población. Eso no lo ha anunciado. Lo único que anunció es crear un tramo de impuestos adicional para las personas que ganan más de 8 millones de pesos al mes, subirlo de 35 a 40%. ¿No? Esto es un poquito más complejo de explicar. Esto no es un impuesto a los dueños de las empresas ni al capital. Esto es un impuesto a los gerentes. Sigue siendo un impuesto al trabajo, no a los grandes capitales. Y esto en términos concretos significa que hoy día una persona que es gerente, por ejemplo, subgerente, y gana 10 millones al mes, paga en términos generales una tasa efectiva de 23,5% sobre esos 10 millones. Con la propuesta de Sebastián Piñera va a aumentar a 24,5%, o sea, va a subir un punto porcentual en ese tramo impositivo. Hablábamos hace un rato de que en el fondo lo que pasa aquí es que el promedio del salario, en realidad el salario mínimo son 301.000 pesos, pero es en bruto, ¿cierto? Y que quieren subsidiar el hecho de que la gente puede llegar a 350.000 pesos, pero no suben, ¿cómo lo llama usted? El salario mínimo legal. El salario mínimo legal. Exacto. Entonces, considerando esto y considerando que hay varios empresarios que han dicho que quieren subir dentro de sus propias empresas el sueldo mínimo que reciben sus trabajadores a 500.000 pesos, ¿ese tipo de propuestas ayudan a los trabajadores? Sin duda, aquí hay dos elementos que hay que poner sobre la mesa. En primer lugar, el salario mínimo en Chile está totalmente desalineado del costo de vida mínimo que el propio Estado establece a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día existe una línea de la pobreza, que es un indicador bastante básico, para un hogar promedio de 4 personas. Esa línea de la pobreza está en 436.000 pesos para gasto líquido. Entonces, si somos coherentes, 436.000 pesos para gasto líquido. Solamente para gastos líquidos. No para pagar cotizaciones, okay. Para gasto líquido. Por tanto, si somos coherentes, el salario mínimo bruto, el sueldo base bruto, debería estar al menos en 538.000 pesos. Para que el líquido me quedara 436.000 pesos de fracción. Es una diferencia abismal. Estamos hablando de 235.000 pesos, de 237.000 pesos de diferencia, ¿no? Y esto tiene que ver con que la política del salario mínimo nunca se ha puesto como prioridad en la agenda nacional. De hecho, hay muchas personas que dicen, pero es que Chile es un país de ingresos medios, no puede subir el salario mínimo, va a aumentar el desempleo. Nosotros medimos en aquellos países cuando eran como Chile, pero hace 30 años atrás. O sea, cuando Holanda, Estados Unidos tenían el ingreso per cápita, el PIB per cápita que hoy tiene Chile, para comparar peras con peras. Cuando tenían esa realidad, su salario mínimo era 3 veces mayor que el que hoy tiene Chile. ¿Con el mismo PIB? Con el mismo PIB. 3 veces mayor que el que hoy tiene Chile. Entonces, claramente, esto es un problema que no es económico ni técnico, es político. Es que se congeló el salario mínimo en dictadura y después se aumentó marginalmente y quedó totalmente desalineado del costo de vida mínimo. Y por tanto, lo que termina sucediendo de manera muy grave es que la mayoría de los salarios en Chile se termina pareciendo al salario mínimo. 20% mayor, 30% mayor. Es por eso que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos. A ver si me pueden ayudar del switch y podemos ver de nuevo la infografía que hicieron de Fundación Sol. Ahí está. Entonces, esto es lo que se puede hacer ahora con el sueldo mínimo. Idealmente, ¿cuánto debería estar asignado para cada uno de esos ítems? Tenemos para pensiones, salud y seguro de cesantía son 57.000 pesos, ¿cierto? Pero para alimentación, por ejemplo, el promedio, ¿cuánto debería ser más o menos? A ver, si estamos pensando en que el salario mínimo cumpla el objetivo genuino, que es que el trabajador y trabajadora que la gana pueda al menos salir de la pobreza y también su grupo familiar. Esto hasta Adam Smith lo dice. En alimentación al menos deberíamos pensar en 150.000, 200.000 pesos.
por lo bajo. Sin embargo, aquí estamos con 39.490 pesos al mes. Para comprar pan, nada Para más. comprar pan y nada más. Nada más. Okay. Para movilización, por ejemplo, que eso es algo que en teoría deberían darlo las empresas, ¿no? Debería dar una gratificación, así lo llamamos, una asignación, ¿no?, de movilización. Exacto. En algunas empresas existen, las más grandes, pero en las más pequeñas en general es más difícil que ocurra. Y que eso también fue parte de la discusión que se dio cuando comenzó todas estas manifestaciones, porque decíamos, bueno, si sube 30 pesos el pasaje del metro, entonces asumimos que tal vez las gratificaciones también deberían subir, ¿no? Porque ahora, supongamos que la asignación eran, no sé, 30.000 pesos y ahora cuesta en promedio 45.000, pero si la gratificación sigue siendo 30.000 pesos, entonces estamos mal. Hay una parte que el trabajador tiene que invertir para poder movilizarse a su trabajo. Exacto, y adicionalmente tenemos que pensar es que las personas necesitan movilizarse no solo para ir al trabajo, no las podemos dejar encerradas en sus casas cuando no van al trabajo el fin de semana. E insisto, voluntariamente en un hogar pueden trabajar más de una persona, eso ocurre en cualquier parte del mundo, pero aquí lo grave es que solo para superar la pobreza, que es algo básico, tenemos que obligar a que en un hogar trabajen 2 personas. Eso es lo grave, obligar, ¿no? Y por tanto un salario mínimo debería permitir que en un hogar las personas pudieran transportarse, pudieran alimentarse equilibradamente, pudieran vestirse, pagar las cuentas básicas, luz, gas, agua. Tienen que pagar educación en Chile en muchas situaciones, hay que pagar salud, ¿no? Entonces estamos hablando de que la cantidad de gastos son enormes y por tanto al menos, como mínimo, el sueldo base como sueldo mínimo bruto debe estar en cerca de 540.000 pesos y por tanto aquellas propuestas que dicen 500.000 líquidos como salario mínimo tienen mucha insensatez porque tiene que ver con Chile, no con Finlandia, ni con Irlanda, ni con Noruega. Para la realidad chilena ese es un estándar mínimo para poder sobrevivir al menos. Entonces, usted me decía que hace un tiempo se congelaron los salarios mínimos, ¿no? 300.000 pesos más o menos, 301.000 pesos, ¿no? ¿Qué debería haber pasado para que no se congelara este sueldo? ¿Qué tipo de... tal vez habría habido una política que tendría que ir acorde con los tiempos, acordes con el per cápita? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debería haber ido evolucionando el sueldo mínimo para que no estuviéramos congelados en algo que funcionaba hace 30 años atrás? Claro, este concepto nace el año 1937 bajo el concepto de sueldo vital, ¿no? Algo que permita reproducir la vitalidad de las personas y su grupo familiar. En dictaduras es donde se congela, ¿no? Pierde poder adquisitivo, o sea, el salario mínimo baja su valor en relación a su capacidad de compra y después de la dictadura, el primer gobierno en el primer año, Patricio Aylwin, realiza un aumento importante, después el gobierno de Eduardo Frei realiza un ajuste trianual que también es un poquito mayor, pero en general los reajustes del salario mínimo año a año o cada 2 años, dependiendo de la negociación, han sido un promedio en torno al 2,3% real sobre la inflación. Si el salario mínimo está totalmente desfasado, ir aumentando 2 o 3 puntos reales por año nos va a hacer que el 2.300 vamos recién tener un salario mínimo ajustado al costo de vida. ¿Por qué? Porque la política del salario mínimo es una propuesta del gobierno de turno que le consulta sin vinculación a los actores fundamentales, que son los trabajadores, que solo le consulta y que después la envía al Congreso y el Congreso delibera y puede decir aumento de 2.000 pesos más, 3.000 pesos más, así han sido las discusiones en general, pero nunca ha existido un plan para llevar el salario mínimo al valor que corresponde para que al menos un trabajador o trabajadora que lo gane y su grupo familiar al menos supere la línea de la pobreza. El ministro del Interior, Gonzalo Blumen, se reunió durante la semana pasada con los alcaldes, ¿no es cierto? Entonces dice que parte de la solución, digamos, o que la primera puerta para la gente acceda a los servicios del Estado es justamente las municipalidades, etcétera. Considerando este tipo de comentarios del Ministerio del Interior, ¿debería haber una discusión con algún tipo de actor social para justamente establecer, por ejemplo, el salario mínimo? ¿Cree usted? Absolutamente. En otros países es así. En primer lugar, a veces se negocia directamente entre los gremios empresariales y los trabajadores, porque está permitida la negociación por rama o sector económico. En Chile, desde el año 79, se prohibió por José Piñera, ¿no? Y después no se hicieron cambios, ningún cambio en ese sentido. Hoy día solo se puede negociar a nivel de empresa. Entonces, si es que se entendieran directamente trabajadores a nivel general, nacional o por rama, con empresarios, sin duda tendríamos otra realidad. Y en segundo lugar, en otros países, el Estado puede proponer, pero tiene que negociar con las partes. Es tripartita la negociación. Chile tiene el peor de los escenarios. El Estado, el gobierno de turno, propone
no es vinculante las conversaciones que tengan con los actores sociales y solo en el Congreso se puede más o menos modificar esa propuesta, pero el presidente o presidente de turno puede colocar un veto presidencial para volver a reponer el valor inicial que propuso. Entonces estamos en una especie como de dictadura del salario mínimo, porque no hay ninguna posibilidad de moverse en los guarismos o parámetros que se han establecido en el último tiempo. Y es por eso que no tiene ninguna relación. Ese valor de 301.000 pesos es totalmente arbitrario. No está relacionado con costo de vida. Nadie, ningún economista que han opinado tanto en las últimas décadas de que este modelo ha sido tan exitoso, nos podría explicar hoy día por qué el salario mínimo es 301.000 pesos y no tiene otro valor. Ya vamos a entrar a lo que dijo, por ejemplo, José Piñera, más adelante. Ahora quiero hablar estábamos hablando del salario, es decir, de los trabajadores que están trabajando ahora, pero hablemos de pensiones. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo en Radio Cooperativa que las pensiones son la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 del gobierno. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas pensiones? Ese aumento, por ejemplo, del 20% del pilar solidario, ¿es suficiente? A ver, 20% para una persona que nos está escuchando en sus casas suena un valor alto, pero lo importante es contrastarlo con el valor actual, que está en el piso. La pensión básica solidaria, que es la pensión para las personas que nunca cotizaron y que pertenecen y tienen que demostrar que pertenecen al 60% más pobre, hoy día están cerca de 110.000 pesos. Por tanto, aumentarlo un 20% solo permite que llegue a 132.000 pesos. 132.000 pesos. Eso es cerca de un 38% del salario mínimo. Es un valor que está absolutamente en el suelo y ni siquiera permite superar la línea de la pobreza por un hogar de una persona, que están 165.000 pesos. Entonces, el gobierno y la clase política en general tienen un tremendo problema. Primero, está entregando valores que significan un costo fiscal, pero que de ninguna manera nos van a sacar de la crisis previsional. O sea, estamos en el piso -4, en el subterráneo, hundidos en la crisis previsional y nos están llevando al piso -3. Esa es la realidad de los datos. Perdón, y lo presentan como que fuera un gran avance, ¿no? Así es, así es. Y en segundo lugar, cuando nos metemos en el pilar contributivo, que es para las personas que sí cotizaron, que es el sistema de AFP, no quieren tocarlo. Y el sistema de AFP, que básicamente obedece un paradigma de cuentas individuales, que uno observa los 180 países del mundo y que está solo presente en 10, y no exactamente como en Chile, ya fracasó. O sea, hoy día acaban de salir los datos de los nuevos jubilados de septiembre. Los nuevos jubilados de septiembre jubilaron 10.000 personas nuevas. La mitad de esas personas, con su ahorro y con la rentabilidad que consigue la AFP, sacó menos de 50.000 pesos. Menos de 50.000 pesos. O sea, si estamos hablando de que con 301.000 pesos ya es difícil subsistir y no se puede alimentar correctamente, no se pueden mover tampoco por la ciudad. O sea, con menos de 50.000 pesos o con el mínimo, 132.000 pesos, es indignante. Exactamente, y lo que dice la ministra es que ni siquiera está dispuesta a separar el proyecto de pensiones, legislar el pilar solidario para generar algún tipo de salvavidas para las personas, aunque sea les lleguen estos 22.000 pesos, de la discusión de el fondo, que es mantener el sistema de cuentas individuales. Se le quiere ingresar más dinero a las cuentas individuales, 4 puntos más, 5 puntos más, y no se está dispuesto a avanzar un sistema de seguridad social. Chile, en estricto rigor, no tiene un sistema de pensiones. No lo tiene. Lo único que tiene es un sistema de cuentas individuales privadas obligatorias. Eso es una cosa muy extraña a nivel mundial, ¿no? Y eso significa que tenemos que discutir un sistema completamente distinto, porque ningún político o política, ninguna persona seria puede decir que manteniendo el sistema actual van a mejorar las pensiones ostensiblemente. Ya no funcionó, ya fracasó, hay que moverse al reparto, hay que moverse a la seguridad social, eso es obligatorio. Y si no lo quieren hacer, el estallido social va a seguir por muchas semanas, por muchos meses más. Bueno, y de hecho Holanda, que es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas de pensiones, tiene justamente un sistema parecido al de Chile, pero no es el único. No es un sistema privado que esté solamente tiene que ver con la capitalización individual, sino que también tiene este seguro, en el fondo este sistema de seguro social, en el que se complementan estos dos para poder formar un monto que sea adecuado para que la gente pueda subsistir. Entonces aquí el problema es que nos hace falta esa parte, al parecer. Absolutamente. Y hay que tener mucho cuidado con estos rankings que colocan a Holanda como el mejor sistema e incluso aparece Chile como el 10º mejor sistema de pensiones del mundo. Que a todos nos parece súper raro. Exacto, ¿no? Que es un ranking que proviene de empresas financieras de Australia en asociación con algunas universidades vinculadas a escuelas de economía. Entonces, lo que principalmente rankean es cuánta plata acumulan en ahorros estos sistemas de pensiones. No cuánto se le entrega individualmente a cada persona. No la pensión que pagan y la suficiencia, porque el gran problema es que hoy día en Chile la mitad de los pensionados
con su ahorro y con la rentabilidad que consigue la AFP, está sacando menos del 20% de sus últimos sueldos. Eso es gravísimo. Eso se llama tasa de reemplazo. Si yo ganaba 1 millón, la mitad de esa persona está sacando menos de 200.000 pesos de pensión. Y eso es muy grave. Solo con los aportes del Estado logran subir un poquito ese valor. Pero tenemos a los jubilados en la miseria. Estamos poniendo como prioridad a las AFP y las cuentas individuales y no queremos soltar y dejar de aferrarse a la clase política y empresarial a ese bastión, y tenemos sacrificando a nuestros adultos mayores endeudados. Tienen que seguir trabajando y tienen que irse de allegados a donde sus hijos o familiares. Eso no es júbilo, ¿no? Eso es tristeza para los otros. Definitivamente, y sin contar también el tema de la salud, obviamente, que les afecta mucho más una vez que llegan a cierta edad, ¿no? Y que claramente aquí en Chile tenemos un serio problema, tanto con el sistema de salud como con el precio de los medicamentos, por ejemplo, que es algo que se ha evidenciado en los últimos días. Así es, ¿no? Tenemos un problema que ya fue público para toda la población de colusión en el precio de los medicamentos por las 3 cadenas farmacéuticas que están en todas partes. Y en ese sentido, con ese dato, que ya significó muchos millones de dólares que tuvimos que pagar de más, da cuenta de que tenemos un mercado totalmente desregulado, tenemos la privatización de la vida de las personas a través de la salud, de los precios de los medicamentos que pagan. Entonces aquí hay un gran problema. Todos los espacios cotidianos de las personas están mercantilizados y privatizados. Exacto. Estamos con Marco Kremerman. Él es investigador en temas de desigualdad, salario, seguridad social y educación en Fundación Sol. Pero hasta ahora nos vamos con César Millán, quien está con el senador Manuel José Osandón. César, buenas tardes. ¿Qué tal, Chenoa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, como tú bien lo dices, estamos ahora con el senador Manuel José Osandón para hablar de distintos aspectos sobre lo que ha estado pasando últimamente en nuestro país en las últimas semanas. Y, senador, lo primero que le quería preguntar es por los dichos hoy día de la ministra de Trabajo, María José Saldívar, quien dijo que el tema prioritario para el gobierno hoy son las pensiones. Tomando en consideración que el petitorio de la gente va en cosas como el trabajo, el sueldo mínimo, la salud, ¿hoy en día es lo prioritario el tema de las pensiones, senador? Bueno, hola. La verdad es que hay varios temas que son prioritarios. Es cierto que es imposible, después de tanto tiempo, enfocarlos todos al mismo tiempo. Y yo creo que el tema de las pensiones es un tema fundamental, como también el de los medicamentos, la cuenta RUT, el salario mínimo. Es una buena señal, por último, que una ministra diga, vamos a meternos y sacar esto. Yo creo que Chile cambió. Chile cambió desde el 19, creo que fue, de 18 de octubre en adelante, y vamos a tener que enfrentar estos temas en forma mucho más profunda y no con 5, 15, 10, 20 lucas por persona, sino que espero que se haga una transformación en que los adultos mayores reciban unos 100.000 pesos más por lo menos. Senador, buenas tardes. Sí. Por acá, Chenoa Clermont. Quería preguntarle, porque estábamos conversando hace un rato con Marco Kremerman de la Fundación Sol acerca del salario mínimo. Entonces, y él nos explicaba que estos 300.000 pesos que están ahora generalmente son brutos. Es decir, las personas en general están recibiendo más o menos 243.000 pesos líquidos. Entonces, este aumento que dice el presidente de subirlo a 350.000 pesos ¿qué le parece a usted esa propuesta? ¿Y debería subirse, por ejemplo, el salario mínimo legal? Mira, el tema del salario mínimo es un tema que no se entiende por la gente, no lo entendemos los ciudadanos comunes, porque hay implicancias. Pero claramente tenemos que trabajar para llegar a que un salario líquido alcance para llegar a fin de mes. Y como tú dices, todos los montos siempre se hablan en bruto. O sea, si el presidente habla de 350, está hablando no de 350.000 pesos en la mano, sino bruto, y ahí viene el descuento del 7% de salud y de la AFP. No, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para que en el corto plazo tengamos un sueldo mínimo bastante más alto y de alguna manera la gente pueda llegar a fin de mes. ¿De cuánto cree usted que debería ser el salario mínimo? Senador, disculpe, ¿de cuánto cree usted que debería ser el salario mínimo? Para mí el ideal, pero en este minuto no creo que estemos en condiciones. ¿Cuánto debería ser más o menos? Que sea unos 500.000 pesos. Pero que avancemos a 350, el próximo año a 400 y algo para llegar a eso, porque tampoco se puede cambiar de un día para otro. Porque normalmente las empresas más pequeñitas, las pymes, son las que pagan el mínimo. Entonces,
no podríamos lograr una cesantía, pero yo soy de los que creo, y tengo una teoría personal, creo que una pyme en el futuro que no pueda pagar un sueldo digno, mejor que no sea pyme. Senador, tenemos entendido... Vamos a tener que llegar sobre... Sí. Sí, tenemos entendido que usted estuvo en terreno esta mañana en Puente Alto. Si nos puede contar un poco qué fue lo que vio en terreno. Bueno, mira, primero vi a mucha gente, mucha gente, muy paciente, me impresiona, porque es gente que le destruyeron una herramienta de trabajo que era el metro. Todos están de acuerdo y estamos de acuerdo con el malestar de las personas que están reclamando cosas justas, pero la gente se está dando cuenta hoy día que por qué les rompieron algo tan sagrado para Puente Alto y la Florida y la Pintana como era el metro. Y eso está causando frustración. Vi un esfuerzo inmenso de la municipalidad. La municipalidad no solo tenía 40 buses, vi a la directora de obra, vi a la directora de IDECO, vi a gente de microempresa, de departamentos que no tienen nada que ver con tránsito, y estaban apoyando desde las 5:30 de la mañana para ordenar las filas de la gente. Hay un esfuerzo del Ministerio de Transporte, un esfuerzo del metro, pero es imposible reemplazar al metro. Por eso hoy día hablé largo con el subsecretario de Transporte, el señor Domínguez, para que de alguna manera se busque habilitar esa línea. Si no se pueden habilitar las estaciones, por último la primera, porque si lográramos desahogar la primera, que es Puente Alto, estamos sacando el 60% de la gente de un puro pencazo. Pero si se habilita Puente Alto y ninguna otra, sí. Perdón, senador, si se habilita Puente Alto y ninguna otra, igual hay personas que a lo mejor ni siquiera van a usar el metro justamente por eso, porque no paran las estaciones en las que ellos les sirven. No, pues... Mira, si la idea es habilitarlas todas, pero si no se pueden todas al mismo tiempo, hay que partir de atrás hacia adelante. Porque ponte tú, hoy día todos esos buses que están tratando de tomar la gente que sale de la Plaza Puente Alto para llevarla a Vicente Valdés, a Quilín o a Tobalaba, pueden ahora salir de las otras estaciones de metro, que además es mucho menos gente. Por lo tanto, hoy día las personas que están en las estaciones intermedias tienen que esperar los buses que vienen llenos. Es preferible que esos buses lleguen a esas estaciones vacíos y que trabajemos con la mayor velocidad posible para habilitar todas las estaciones. Pero me da la impresión que es imposible habilitarlas todas al mismo tiempo. Senador, ¿cómo ve usted el manejo del que el gobierno ha tenido respecto de lo que ha pasado en algunas comunas, como por ejemplo Puente Alto? Bueno, ¿sabe lo que pasa? Es que ser general después de la guerra es bien fácil. Este es un tsunami que arrasó. Puente Alto tiene un daño inmenso, no solo en el metro, en el comercio, en los supermercados. Ahí fue un tsunami lo que pasó. Entonces la gente está asustada y yo creo que se ha hecho un tremendo esfuerzo entre el gobierno, el metro y la municipalidad para aminorar el gran daño. Pero igual la gente camina cualquier cantidad para llegar al centro y se demora 3 horas en llegar a la pega. Así que hay que trabajar fuerte para que estas personas vuelvan a su normalidad, porque lo están pasando mal. Senador, ¿cómo considera usted las propuestas que ha dado hasta ahora el gobierno y qué cree usted que le faltaría para que la clase política y en general, me refiero a usted, a la gente del Congreso y también al presidente y a los ministros, para que reaccionen frente a lo que están pidiendo las personas en las calles? Bueno, primero es que ojalá personas no se aprovechen de esto y crean que van a sacar un dividendo político, porque aquí lo primero que hay que hacer es un mea culpa, nosotros los políticos, los empresarios, el gobierno, la sociedad en su conjunto, la élite, ¿no es cierto?, de que no nos dimos cuenta o nos quedamos callados algunos, otros hablamos más que otros, ¿no es cierto?, de que la gente tenía un malestar y que la gente no llegaba a fin de mes, que las pensiones eran realmente indignas. Bueno, para eso yo creo que el gobierno, que es quien tiene que liderar esto, tiene que dar señales muy potentes con todos nosotros, con acuerdos transversales, que ya se vean soluciones concretas. Para mí no es una solución arreglar el tema de las jubilaciones con 15 o 20 mil pesos. Eso no le soluciona la vida a nadie.
Yo me he juntado con empresarios, con el presidente de la CPC, con economistas de distintos sectores, y hay fórmula. Va a haber que hacer esfuerzo, pero empezar a eliminar los privilegios ¿Senador? de nosotros mismos. Sí, al respecto, Sí. Marco Kremerman de Fundación Sol quería hacerle una pregunta. Hola, senador, buenas tardes. Marcos. Una pregunta para contarle la firme a las personas que nos están viendo. ¿Cómo es posible mejorar las pensiones ostensiblemente? Y ostensiblemente no significa que tengamos las pensiones ni de Noruega ni de Finlandia, sino que las pensiones que se necesitan para vivir en Chile, solamente eso. ¿Cómo es posible con un aumento de 22.000 pesos en el pilar solidario y con más cotización, bajo la lógica de cuentas individuales, que toda esa cotización se la va a comer la caída de las tasas de rentabilidad si es que no incorporamos reparto? ¿Qué fórmula puede existir manteniendo el sistema actual para mejorar las pensiones? Porque en general nadie está diciendo concretamente cómo vamos a mejorar las pensiones de aquí a los próximos años en términos sustentables. Marco, primero, la pregunta es ultra técnica y yo no soy un especialista en esto, pero sí sé, porque lo he estudiado, es que creo que aquí tiene que haber un sistema mixto. Yo soy de los que creo que los que tenemos más e imponemos más tenemos que dar un porcentaje de nuestras cotizaciones a un fondo de reparto solidario. Lo tengo clarísimo. Y 20.000 pesos en el pilar solidario tampoco solucionan el problema. Así que aquí hay que ir a un sistema mixto, aquí hay que buscar la fórmula de ser más solidario y yo creo que por lo menos los adultos mayores, las pensiones menores, tenemos que hacer todos los cálculos para que por lo menos el aumento sea unos 100.000 pesos, porque si no, no va a haber ningún cambio. Sí. Senador, ¿usted ve pronto una solución a esto? ¿Cómo ve la respuesta del gobierno ante las demandas sociales? Porque se han anunciado más marchas. Hoy día se anuncia una movilización en la Plaza Italia. Creo que para el miércoles, si no me equivoco, hay una también movilización por parte de la organización No Más TAG. Entonces, ¿usted ve pronto un fin pronto por parte de la gente? No digo así por parte de las autoridades. A ver, yo creo que la gente va a parar de protestar cuando hayan señales claras de una solución real. No las hay ahora. Es que lo que hace es que hoy día se están conversando, porque no se puede solucionar un problema que tiene 30 años en 30 días. Hay que ser responsable, porque hay muchas personas que han planteado grandes medidas, pero hay que financiarla, porque esto es como en la casa, pues. O sea, uno puede ponerse a gastar, se gasta todo y después no tenéis plata para comer. ¿El anuncio de una nueva constitución sería bueno para apaciguar los ánimos? Mira, yo creo que yo no le tengo miedo a que se haga un plebiscito bien hecho, informado, para que la gente participe. Pero digámosle a la gente que lo que muchos políticos le dicen, que todos sus problemas vienen de la Constitución, y no es así. Aunque tengamos una Constitución 100% nueva, no van a cambiar los problemas de un día para otro. Mira, yo creo que mucha gente, o la mayoría, quiere un cambio en la Constitución o una nueva Constitución, y yo no le tengo ningún miedo a eso. La gente es muy sabia, la gente se acostumbró a vivir en paz, la gente quiere más igualdad, quiere oportunidades. Mira, si esto era mirarlo nomás. Bueno, senador, le quiero agradecer, por supuesto. Nos quedamos acá con el senador, por supuesto, Manuel José Osandón, a quien le agradecemos también por su tiempo. Así que ahí adelante, Chenoa. Sí, muchas gracias, César. En cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes. Bueno, justamente hablando del sistema de pensiones, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, y fue la pregunta que le hizo el senador, que dijo que era una pregunta un poco técnica, pero la verdad es que en el fondo esperábamos todos, yo creo que respondiera lo que respondió, que es que necesitamos claramente un sistema mixto. Pero hay una persona que está muy férreamente defendiendo este sistema, que sería José Piñera. De hecho, tuiteó un mensaje que a mucha gente criticó durante el fin de semana. A ver si podemos ver el tuit. Ahí está. Aún hay patria, ciudadanos. Es la hora de que todos salgamos a defender con ardiente entusiasmo tanto el modelo económico de la prosperidad, que ha reducido la pobreza de 50% a 8%, como la Constitución de la Paz, respaldada por el 90% de los chilenos en el plebiscito de 1989. Ahora, hay que recordar que esta persona, José Piñera, es también el que comparó el sistema de fondo de pensiones con Mercedes-Benz, y diciendo también que todos los sistemas eran perfectibles. ¿Qué le parece a usted este comentario que hace José Piñera? Esto es como apagar el incendio con benzina, ¿no? Está provocando, permanentemente provoca. Recordemos que él no solo fue uno de los creadores del sistema AFP, sino que también del plan laboral
¿no?, que redujo a los sindicatos su mínima expresión, el derecho a huelga, la negociación colectiva la pulverizó, y de las concesiones mineras plenas, ¿no?, para prácticamente regalar las concesiones mineras a los privados. Entonces estamos hablando de alguien que tuvo un rol importantísimo en la constitución de los pilares estructurales que sostienen el modelo económico, social y político que hoy día está poniéndose en cuestión. Por tanto, este creador o uno de los creadores del modelo lo que nos está diciendo es: ustedes están reclamando por su forma de vida, yo creo que hay que insistir por la misma forma de vida, ¿no? Hay que mantener el mismo modelo. No dijo que era perfectible esta vez, pero había que mantener el mismo modelo. Y es una provocación porque ya tenemos los resultados de las pensiones. Hoy día ya tenemos prácticamente una generación completa que ha cotizado en la AFP y es un desastre. Y aquí hay que ser también riguroso en destacar que él, en las actas que se rescatan de los años 80, cuando discutía con los generales, dijo que si las AFP conseguían una rentabilidad para los fondos que administraban de 5% real, una persona iba a poder sacar, si cotizaba regularmente, hasta el 80% de su salario. En la práctica, las AFP han conseguido una rentabilidad de 8%, mucho mayor. Ha ido bajando, pero mucho mayor. Y la mitad de las tasas de reemplazo, o lo que saca una persona de pensión en relación a su sueldo, están por debajo del 20%. O sea, los cálculos estaban pésimos y, por tanto, seguir escuchando este tipo de declaraciones, más aún cuando habla de ardiente entusiasmo, que da para varias interpretaciones ese tipo de comentarios. Y prosperidad con P mayúscula, dice. Exactamente. Yo creo que hay que dejarlo pasar y ir a las soluciones reales. A mí me llama la atención lo que dijo el senador Osandón. Ya es la segunda persona de Renovación Nacional que nos habla de que no hay forma de escaparnos de un sistema mixto. Y hay que explicar qué es un sistema mixto. Un sistema mixto es aquel donde, para las personas que cotizan, se llama el pilar contributivo, obligatoriamente tiene que haber reparto, vale decir que entre todos ayudemos a pagar las pensiones de los que se jubilan, y cuentas individuales. Pero en general los países del mundo que tienen sistemas mixtos, que no son muchos porque la mayoría tiene reparto, con ahorro, con reservas técnicas, tienen un pilar hegemónicamente de reparto. O sea, es un 80% para reparto y un 20% para cuentas individuales, como Suecia o Uruguay. Entonces habría que pedirle a la clase política que ahora precise, porque si vamos a entregar un puntito de cotización al reparto, eso tampoco nos va a permitir salir de la crisis. Entonces, si van 6, 7 u 8 puntos, ahí la conversación se pone un poco más seria. Perdón, Marco, esto se está poniendo un poco técnico. Entonces, para explicar bien y en palabras sencillas, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué parte de nuestro sueldo debería irse y para dónde debería irse? A ver, hoy día todo lo que nos descuentan de nuestro sueldo va a una cuenta individual y por tanto a través de nuestro ahorro nosotros tenemos que resolver individualmente nuestra pensión. En la mayoría de los países del mundo lo que uno está pagando de cotización, trabajadores o empresarios, va a un pozo colectivo y ahí se establecen beneficios definidos. Por ejemplo... Entonces, perdón, los que ganan más están ayudando a financiar las pensiones de los que ganan menos. Exactamente, y eso no significa que el que hoy día saca una pensión de 600.000, que en Chile es un privilegiado, va a bajar, no va a bajar, incluso puede mejorar, porque aquí estamos reconfigurando el sistema de pensiones, ¿no? Y eso significa que si una persona cotizó 20 años, exactamente, incluso en el momento que empieza a cotizar, va a saber cuánto va a sacar de salario como pensión. Por ejemplo, 50% del salario. Reglas claras desde un comienzo. El sistema que tenemos ahora no le asegura nada a nadie. Nadie sabe la pensión que va a sacar en relación a su salario. Y eso en los países que son mucho más serios y democráticos que el nuestro, se establece como que un sistema mixto, la mayoría de la cotización va a este pozo colectivo. Aquí recién estamos discutiendo que un puntito, 2 puntitos vaya al pozo colectivo, pero la mayoría va a cuentas individuales. Eso no nos va a sacar de la crisis previsional porque no se sostienen buenas pensiones de esa manera. ¿Y qué plantean ustedes como Fundación Sol que debería ser el sistema? A ver, nosotros hemos ayudado a construir una propuesta concreta que está disponible para ser consultada a la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más FP, que es un sistema de reparto, donde toda la cotización se vaya a un pozo colectivo, pero es un sistema de reparto que tiene lo que se conoce como reservas técnicas, vale decir, no me gasto toda la plata que ingresa cada año en pagar pensiones, sino que dejo un colchón para enfrentar el envejecimiento posterior de la población y no tener que cambiar las reglas del juego para los que coticen a futuro. De tal manera que, tomando los fondos ahorrados por las AFP actualmente, se mantienen los derechos adquiridos de lo que cada persona tiene ahorrado, de lo que cada persona recibe como pensión, y desde allí hacia arriba se aumentan las pensiones. Nadie va a perder nada, a nadie se le expropia nada, van a mejorar las pensiones, pero entramos a la lógica colectiva, que es la única que a nivel mundial permite pagar buenas pensiones. Eso lo pueden revisar en la página web de la Coordinadora No Más FP o de la Fundación Sol.cl. ¿Y qué hacemos respecto del cálculo de la edad, por ejemplo, que hasta ahora están funcionando con hasta 110 años?
Así es, esto también es bien técnico y hay que aterrizarlo y hay que ser precisos, ¿no? Efectivamente, las tablas de mortalidad, que es esto que construyen las superintendencias para poder asignar el monto ahorrado desde el momento que yo me jubile hasta el momento potencial en que yo me muera, son tablas que consideran la probabilidad de morir hasta los 110 años. No es que se calcula que todas las personas van a morir a los 110 años, para ser preciso. Yo soy completamente crítico a las AFP, pero cuando se dice que se calcula como que todos morimos a los 110 años, no es así, ¿no? Sino que es una pequeña probabilidad a los 110 años. Si se cambiaran esas tablas de mortalidad, podrían mejorar las pensiones, pero en un monto que no nos va a sacar de la crisis previsional. Por tanto, todos los cambios de parámetros del sistema pueden mejorar las pensiones, pero para mejorar ostensiblemente las pensiones hay que cambiar y hacer un sistema distinto. Bien, agradecemos a Marco Kremerman por haber venido de Fundación Sol, por haber venido hoy día a Punto Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros nos volvemos a ver a las 5 de la tarde. Quédese en compañía de la red. Buenas tardes.